Buenas tardes. Miguel Ángel ha dicho que he sido distintas cosas, ahora soy jubilado, en más estricto sentido del término. Soy un apasionado de las organizaciones y lo he sido siempre y lo voy a seguir siendo. Cuando hablo de organización me refiero a organizaciones con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro o institucionales. Tanto me da. Porque las organizaciones, sean cuales fueren, son personas haciendo cosas para personas. Y poco cambian las cosas. Pero bueno, no vamos a ver. Desde el año 90, sobre todo, se empieza a hablar mucho de responsabilidad social corporativa. Hay toda una primera época en la cual la responsabilidad social corporativa se considera, bueno, pues el hacer limosnas, el hacer actos caritativos, promocionar un club de fútbol, promocionar, todo eso. Vale, muy bien. En mi experiencia, he visto despidos totalmente improcedentes por decisiones caprichosas y arbitrarias. He visto el rechazo a la participación de las personas en la gestión diaria de las organizaciones. He visto tremendas ineficacias e ineficiencias por causa de una incompetencia en la gestión, que en última instancia se mantiene por actitudes autoritarias. Nuestro país se quedaría asombrado si fuéramos capaces de medir las ineficiencias de los equipos directivos. He visto falsear resultados y no pagar los impuestos obligados por parte de las empresas. He visto cómo el beneficio a corto plazo ha eliminado la inversión en formación continua para adaptarse hacia los nuevos escenarios. He visto cómo esas prácticas dudosas, por no decir negativas, al final siempre han sido premiadas, curiosamente. A su vez he visto recibir galardones de responsabilidad social a empresas que en el mismo año pedían un ERE para diezmar la plantilla. Léase Telefónica, por ejemplo. Empresas que se enorgullecen por limosnas caritativas que, por supuesto, negaban. ¿En qué consiste la responsabilidad social corporativa? ¿Es algo voluntario? ¿Es solamente un plus en las organizaciones? ¿Por qué no se cumple? ¿Y qué pasa si no se cumple? Tienen que tener ética las organizaciones. En mi exposición voy a hacer fundamentalmente tres cosas. Primero, definir axiomas que para mi modo de ver son fundamentales en cualquier organización. En segundo lugar, voy a hablar un poco de las consecuencias de esos axiomas. En tercer lugar, voy a preguntarme o voy a identificar las barreras que tienen las organizaciones para no cumplir lo que teóricamente dicen que quieren cumplir. Y también las oportunidades que tenemos. Os presentaré una serie de interrogantes para que cada uno
fundamental. Las organizaciones de cualquier tipo son seres sociales vivos. Esto no es un eufemismo, no es una metáfora, esto es una realidad. Un día caminaba yo por la Vera, una región, como sabéis, del norte de Extremadura, y entré en un pueblecito y había una casa de un melero. Y el melero hacía una exposición de qué eran las colmenas, etc. Tal, mi mujer y yo nos fuimos, nos sentamos en unos bancos corridos que tenía y empezó la charla. Y lo primero que dijo el melero en la charla es: en primer lugar voy a decirles que la colmena es un ser social vivo, que tiene células que vuelan, pero que es un conjunto organizado en su finalidad, y que el conjunto del todo lo forman las partes, pero las partes no existen si no es por el todo, y el todo no existe si no es por las partes. Esto a mí me dejó muy fraseado, lógicamente, porque dio cuerpo a lo que yo estaba pensando. Las organizaciones humanas son seres sociales vivos, y como tales seres sociales vivos van a tener su consecuencia. Como tales seres sociales vivos se organizan para vivir y sobrevivir. Y si no se organizan para vivir y sobrevivir, mueren. Si no se adaptan, mueren. Si no organizan adecuadamente y con eficacia, mueren. Bien, tenemos ejemplos hoy día abundantes en nuestro país de lo bien organizadas que están. Las organizaciones nacen, importantes en la acción, las organizaciones nacen de la sociedad y para la sociedad. Esto es muy importante porque las organizaciones no son una parte rey, no es algo que viene de repente y se cuela por ahí y se cuelga. No, las organizaciones nacen de la sociedad, como veremos en su definición. En tercer lugar, la sociedad establece leyes, normas, principios y valores para aumentar lo más posible la armonía de las personas, con el fin, como sociedad, de vivir y sobrevivir. Las organizaciones, pues, como seres vivos, se organizan para vivir y sobrevivir en el corto y largo plazo, conforme a su finalidad, y como todo ser vivo, cuando pierde su capacidad de adaptación o regeneración, muere. Nuestro mundo está cambiando permanentemente. El escenario en el que nos movemos está cambiando permanentemente. Y una de dos, o nos adaptamos al escenario o nos multiplican por cero. Definición de la organización tal como yo la entiendo. Las organizaciones son un conjunto de personas trabajando con una misma finalidad, elemento fundamental de cuerpo social vivo, y organizadas para producir algún valor añadido hacia otro conjunto de personas. Si no producen un valor añadido, no sirven. Conditio sine qua non. Su capacidad de adaptación solamente se puede producir si aprenden de un modo sistemático. Solamente en un proceso sistemático y sistémico de aprendizaje continuo
las organizaciones sobreviven. Esto es el ABC. La pregunta puede ser inmediata. ¿Cuánto invierten nuestras organizaciones en asegurar de una forma sistemática la adaptación en el aprendizaje continuo? Primera medida de recorte del gobierno. Y más demasiado. ¡Fuera! Le decía hace un momento a mi amiga Emilia, en 1900 había en el Reino Unido 11 universidades. En Francia, 14. En Alemania, 21. En Estados Unidos, 144. Universidades cuyas empresas que las habían fundado invertían en I+D+I. Nacen de un grupo de personas que son parte de esa sociedad y que esperan ofrecer un valor añadido a otros y a sí mismos. En las organizaciones, en la medida que producen un valor añadido a la sociedad, no tiene sentido que contradigan las normas que la sociedad misma impone. Es una incoherencia que no tiene sentido. Las organizaciones tienen que responder a las expectativas de los diferentes grupos interesados. Aquí enfatizo lo que ya desde los años 90 se empezó a hablar de los grupos interesados que en el lenguaje anglosajón, que ha tenido su éxito internacional, se llamó los stakeholders. ¿Y cuáles son los stakeholders fundamentales? Primero de todo, los beneficiarios. Los beneficiarios del producto final que voy a hacer. Si yo voy a hacer una medicina o un hospital, el beneficiario es el paciente. Si yo voy a vender lavadoras, el beneficiario es el cliente que compra una lavadora. Si yo voy a estudiar en una universidad, el beneficiario es un estudiante. En segundo lugar, al grupo de inversores para que se pueda hacer esa organización. Hablaremos después de los accionistas. En tercer lugar, el grupo humano que hace la empresa. Hemos dicho que las organizaciones son personas haciendo cosas para personas. Entonces, el beneficio tiene que ser también para esas personas. ¿Y cómo va a ser ese beneficio? Pues asumiendo la organización que las personas son el protagonista de la organización. El dinero es un recurso, pero el protagonista es la persona. Cuando en 1930 se hacían procedimientos muy simples, repetitivos, solo se necesitaba personas que con muy poco aprendizaje pudieran hacer. Recordaros todos de tiempos modernos de Charlotte, ¿no? Eran la caricatura del taylorismo. Cuando se pasó de la herramienta a la máquina, y cada vez más sofisticada, incluso informática, las empresas sintieron la necesidad de invertir dinero en enseñar a la gente en la utilización de esa máquina. Se pasó a hablar de recursos humanos. Hoy no hay empresa que pueda subsistir si no desarrolla sistemáticamente la invención y la creatividad. Pero para la invención y la creatividad de esas personas, porque la invención y la creatividad no sale de Wall Street, para la invención y la creatividad se necesitan dos cosas: implicación y reconocimiento.
Y la implicación de una persona, cualquiera de nosotros, no nos implicamos en una organización si no queremos. El contrato de trabajo no obliga a la implicación, obliga a una dedicación, pero no a una implicación. ¿Qué ocurre entonces? Que o yo reconozco como protagonista a la persona y entonces la persona sí se implica, o si no, no tengo nada que hacer con la creatividad ni la innovación. Finalmente, a la sociedad como tal y a todos los proveedores. Hoy día los proveedores son parte de la creación del producto final. No son personas a las que les estrujo con una relación de precios, no. Son entidades con las que participo en la creación y en la innovación. ¿Quién dirige eso? ¿Cómo se dirige eso? Pues hoy día en las empresas se habla ya, en las instituciones, de gobernar. He cogido la definición del DRAE, del Diccionario de la Real Academia. La gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Cuando nosotros hablamos de los grupos interesados, ¿qué estamos diciendo? Que como hay que dar valor añadido a todos esos grupos interesados, es la gobernanza la que tiene que equilibrar cómo ese valor añadido se asegura para todos los grupos interesados. Porque si no se asegura de alguna manera hacia un punto, algo está cometiéndose un error grave. Y se comete, como veremos. La sociedad establece las leyes y ética de obligado cumplimiento para todas las organizaciones y ciudadanos. Sorprendentemente, todavía hay economistas que consideran que las organizaciones con ánimo de lucro no tienen que tener ética. Todavía hay personas que piensan que la sociedad está al servicio de las élites económicas y no a la inversa. Estos dicen que las organizaciones están para ganar dinero. ¡Falso! Las organizaciones no están para ganar dinero, están para generar riqueza, que es toda una cosa totalmente distinta. En nuestra sociedad de consumo hemos cometido la gravísima falta de identificar riqueza con dinero nada más. No es así. La riqueza es algo mucho más importante. Entre otras cosas, unos valores tangibles e intangibles que no son dinero. Quiero hacer una énfasis sobre la ética, porque en una sociedad que hemos vivido tan dominada por la religión, ética nos parece que es un tema de religión. No. Ética es el conjunto de leyes y normas que una específica sociedad se da para que las personas que la componen puedan vivir conjuntamente en la mayor armonía. ¿Qué ha pasado? Que hasta hace poco el poder político delegaba en las religiones, especialmente las del libro, ese poder de definir la ética. A partir del año 48, con la excepción de la Revolución Francesa, se establece la Declaración de los Derechos Humanos en la ONU. Y lo firman todos los países que están en la ONU. La declaración lo firman todos. No firman nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se tienen en cuenta dichas declaraciones? La de la ONU, la de la mujer, la de la infancia, la de los criterios de Copenhague, la de... ¿Por qué no? Pues solo hay una razón. De hecho, las diferentes comunidades de dichos países
no han asumido los derechos humanos como sus principios y valores. Y no hay que dar vueltas. Pero todos dicen que los firman, todos dicen que quieren. El tema es mucho más grave, además, porque en las regulaciones que los países van estableciendo se potencian leyes o se ocultan leyes para beneficiar a las élites económicas. Léase, por ejemplo, en la presión en la industria farmacéutica. En el Congreso de los Estados Unidos de América hay 6 ejecutivos farmacéuticos por cada congresista. En el Congreso de los Estados Unidos hay 3 ejecutivos de finanzas por cada congresista. En unos casos, yo potencio, léase, industria farmacéutica, que con solo unas ligeras modificaciones en el producto pueda volver a mantener el monopolio de ese producto. Con lo cual, aumento durante otros 10 o 15 años, lo que sea, el precio de ese producto. No digamos nada en el petróleo. Ahora vosotros lo estáis viviendo. Más. Oía ayer o antes de ayer, dice, bueno, por de pronto el beneficio fundamental, no sabemos todavía cómo es, pero el beneficio fundamental va para el Repsol. ¿Qué decir de las desregulaciones? ¿Cuál es la crisis financiera ahora? La desregulación que ha habido a partir de Bill Clinton. Y esa desregulación ha hecho con que sea hoy día ingobernable el tema financiero. Y no hace falta decir cuáles son las consecuencias de las desregulaciones financieras. En Bruselas, lobistas, miembros de lobbies para la Comunidad Europea, hay 11.000 ejecutivos que forman parte de los lobbies para presionar o formar a el Parlamento y la Comisión. En las empresas del IBEX 35 ganaron en el 2013 un 58% más, especialmente bueno para la banca. ¿Habéis visto los resultados individuales? La Declaración de los Derechos Humanos marcó una época, pero nada hizo más que iniciar. Curiosamente, cuanto más se propugnan los derechos humanos, más abiertamente agresivos y cínicos se mueven las élites económicas. El neoliberalismo no vale. Y todo vale para menos. Como una de las más graves consecuencias, aumenta día a día la desigualdad, que es la fuente de la falta de armonía de una sociedad. No estamos hablando de que las empresas no tengan que estar dedicadas a la sociedad. Evidentemente que tienen que estarlo. Porque no pueden las empresas nacidas de la propia sociedad, no puede ser que ataquen la desigualdad, que potencien la desigualdad. Un chiste que apareció hace poco. Os vamos a permitir que redactéis la Declaración Universal de los Derechos del Hambre, que es mucho más cool. ¿Cuándo no se produce? Pues cuando solamente se tiene en cuenta el beneficio económico y no al resto de los grupos interesados. Cuando solamente se piensa en enriquecer a los accionistas y directivos. Cuando no se pagan los impuestos obligados.
Dice, no, yo soy... Me estoy alargando demasiado, ¿no? Vale, pues voy a ir pasando sin más callado como un... No es posible que lo hagas. Esto me recuerda, un día fui yo a Trujillo y había una iglesia, y había un guía, y el guía era mudo. Eso está bien. Iba enseñando las cosas. No, quiero decir, este último punto es muy importante. No se ha sabido en las organizaciones, no se ha querido diferenciar entre la jerarquía entre la autoridad funcional y la autoridad jerárquica. Este es un tema de largo alcance. Barreras, conciencia de pertenencia a la sociedad, la falta de... Una de las cosas por las cuales se tiene falta de pertenencia a la sociedad es porque hoy día la propiedad no está en la tierra. Cuando la propiedad estaba en la tierra era mucho más fácil identificar la pertenencia a la sociedad. Hoy día están valores. Valores económicos, me refiero. La falta de definición de la finalidad, la mediocridad de las clases dirigentes, tanto políticas como empresariales como sociales. He puesto Salvados el ejemplo del programa de televisión porque me parece que es lo más obsceno que está viendo en la televisión española hoy, que esté en periodo infantil. Un programa como Salvados en los que fundamentalmente se potencia el insulto es obsceno. ¿Perdón? ¿Salvados o salvados? Salvados. Eso le pasa por no ver la tele. La inercia del sistema actual. Nadie quiere cambiar. Sí, Se tiene verdadero terror al cambio. está a punto de pararse. Sí. Da miedo, da vértigo. Pero porque no se va uno adaptándose permanentemente. Y entonces, claro, de repente se encuentra con el abismo. En los 50 primeros hay 6 españoles más que el año pasado. 6 millones de parados. Parlamentos cautivos. La escasa formación en las nuevas realidades sociales y escenarios en los parlamentarios. La lucha contra el asociacionismo laboral. Se quiere eliminar a los sindicatos. Y esto es indignante. Hacen muchas cosas mal los sindicatos, sí. También hacen muchas cosas mal la patronal. También hacen muchas cosas mal los políticos. Vamos a ver. Una cosa es que tengan que mejorar, otra cosa es eliminar. Sabéis, en la India, en Bhopal, Union Carbide no tenía sindicatos. Murieron 50.000 personas en la explosión de una fábrica que estaba destrozada en sus sistemas de seguridad. En Bangladesh han muerto 1.000. Tampoco había sindicatos, etc. Consumismo, individualismo, miedo, vértigo. Un nuevo término. Inmigrante es un adjetivo. Que sobra. Oportunidades. 3 revoluciones, más gente, más movilidad, más diversidad de mentalidades. Nuevas herramientas. Bueno, y
ya no sigo. Simplemente voy a las interrogantes finales. ¿Hacia qué tipo de organización caminamos? Difícil de imaginar, pero seguro diferente. ¿Cuándo y cómo en la educación se va a enseñar a trabajar en equipo? ¿Cuándo en las escuelas se va a enseñar las reglas de la sociedad? ¿Cómo se pueden eliminar la cautividad de los parlamentos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Nuestras fortalezas son pasos pequeños, pero cada vez más gente dando esos pasos pequeños. No hay más. Es muy fácil. No hay que crear grandes arcos de iglesia. No. Antes nos hablabas tú, son pasos pequeños. Hay una cosa importante aquí. En los periódicos sale mucho más los fraudes, los robos, etc., que las personas que hacen cosas bien hechas. Y es hora de que levantemos la voz frente defendiendo a esas personas y a esas instituciones. Bien, entonces, ¿qué responsabilidad social corporativa? Si las empresas cumplen las leyes y los derechos humanos, me daría en estos momentos por satisfechísimo. Pero no las cumplen. ¿En qué consiste la responsabilidad? Voluntaria, plus, cumple o no, ¿qué pasa si no se cumple?